Mi vida familiar testifica de Jesús. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte en este nuestro día número 246, conociendo y viviendo la palabra de Dios. Y en esta ocasión quiero animarte a que durante esta semana estemos leyendo esa hermosa epístola de Pablo a Tito. Bueno, la verdad es que prepárate porque Dios quiere hablar a nuestras vidas de una manera muy especial como cada semana. Y bueno, esta epístola a Tito fue escrita en ese periodo en que Pablo estuvo en libertad entre su encarcelamiento que tuvo en Roma y bueno, después el encarcelamiento final también en ese mismo lugar. Más o menos esta epístola fue escrita alrededor del año 64 después de Cristo, casi simultáneamente a Primera de Timoteo. De hecho, se parecen mucho. El contenido está dirigida, ambas cartas están dirigidas a pastores que estaban pues muy jóvenes todavía. En el caso de Timoteo, bueno, pues estaba ahí en Éfeso, y en el caso de Tito estaba ahí en Creta. Pablo pues aprovechó este tiempo de libertad para ir a varios lugares, y posiblemente desde Macedonia y en particular en Filipos él escribió esta carta dirigida pues a ese hijo en la fe, que por cierto estuvo con él 15 años aproximadamente, también muy parecido al tiempo que Timoteo estuvo con Pablo, pues también como discípulo. La verdad es que bueno, pues en esta epístola, al igual que a la de Timoteo, pues bueno, le habla directamente a los pastores, les intenta dar una dirección, pues enseñándoles cómo pueden pastorear a iglesias que pues están en diferentes problemáticas. En particular, Tito, bueno, pues está enfrentando ahí en esta iglesia en Creta, pues una situación en la que existía mucha mentira, había mucha decadencia moral, y la verdad, bueno, pues aquí pues el pastor necesitaba actuar con firmeza, pero sobre todo pues con ejemplo. Es algo que vamos a notar mucho en esta carta, la importancia, la relación que existe entre pues lo que son las obras con la fe, o la fe que produce obras, pero pues todo esto por la gracia de Dios, porque Él es el que nos da la fuerza para poder vivir como el Señor quiere. Él es el único que nos puede dirigir en momentos en los que tal vez no sabemos cómo enfrentar tanta oposición, cómo ir contra la corriente. Necesitamos forzosamente que el Señor nos ayude. Entonces, jamás pretendamos cambiar por nosotros mismos nuestras fuerzas, porque vamos a terminar pues cansados, frustrados y quizás pues pensando que Dios no nos quiere ayudar, cuando el Señor sí nos quiere ayudar, pero necesitamos depender de Él. Y bueno, pues a lo largo de esta semana vamos a ir leyendo el libro de Tito. En particular, el día de hoy quisiera que pudiéramos ver ahí en el capítulo 1 los versículos del 1 al 9, solamente esos versículos. Y bueno, quisiera que pudiéramos pues contestar a lo largo de esta semana una pregunta, como bueno, cada semana tratamos de hacerlo: ¿cómo puedo ayudar a corregir lo que está decadente en este mundo? Realmente creo que todos estamos enfrentando la oposición, luchamos por no caer en tanta situación de inmoralidad como la que estamos viviendo, pero pues también estamos llamados a compartir del Evangelio en estos tiempos. ¿Y cómo podemos entonces? ¿Qué podemos hacer para aportar algo para que este mundo pueda pues conocer del Señor a través de nuestra propia vida? Y bueno, pues quisiera que hoy pudiéramos ver el versículo número 6 ahí del capítulo 1 de Tito, que dice: el elegido ha de ser irreprochable, casado una sola vez. Sus hijos, si los tiene, deben ser creyentes, sin que puedan ser acusados de libertinos o rebeldes. Entonces, algo que podemos hacer pues para poder ayudar a corregir lo que está decadente es enseñarles a través de nuestra propia vida familiar pues lo que significa tener a Cristo. Es decir, pues mi propia vida familiar, mi propia relación familiar va a testificar de Jesús. Y es aquí donde nosotros debemos pues conocer que debemos de enfocarnos demasiado en cómo está nuestra relación familiar, porque podemos hablar, podemos decir tantas cosas, podemos inclusive expresar una cuestión doctrinal de manera correcta, pero
tiene que ir acompañado de nuestra vida y particularmente con las personas con las que más tiempo convivimos, que es nuestra familia. Y bueno, quisiera invitarte a poder leer ahí los primeros versículos de Tito capítulo 1. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, algo que estamos viendo aquí es la vida de Pablo. Pablo, al escribir esto, está abriendo su corazón y él está expresando que él vive conforme a la fe, que él conoce la verdad y también que él está pues esperando la vida eterna. Qué importante es que como hijos de Dios, como creyentes en el Señor, podamos tener una comunión plena como la estamos viendo aquí en Pablo. Realmente, bueno, no podríamos hablar, no podríamos testificar, no podríamos vivir la vida cristiana si no es que estamos nosotros bien relacionados y en una comunión profunda con el Señor, así como Pablo la tenía. Y bueno, cuando se refiere también a Tito, le llama en el verso 4 verdadero hijo en la común fe. Entonces, es una hermosa relación la que existía entre Pablo y Tito, y bueno, pues seguramente ellos tenían una vida espiritual, una comunión con Dios bien profunda, y eso es la base para que nosotros pues podamos estar bien en nuestra familia. Es importante que estemos pidiéndole a Dios por nuestra familia, que todos en el hogar podamos estar en esta perfecta relación con el Señor, en esta íntima relación creciente con Él, para que entonces pues bueno, las dificultades que tengamos pues podamos irlas resolviendo y podamos tener este tipo de relación que Pablo tenía con Tito. Realmente se ve un amor y así debería de estar en nuestra familia. Ese tipo de relación es la que el Señor quiere que nosotros tengamos. Y bueno, ellos que no eran propiamente pues familia en la carne, a través de su relación como creyentes, como padre e hijo espiritual, bueno, pues nos reflejan una vida ejemplar en cuanto a relación personal se refiere. Entonces, bueno, pues cuidemos de cada una de las relaciones que tenemos en nuestro hogar, con nuestro esposo o esposa, con cada uno de nuestros hijos o con nuestros padres. Siempre debemos nosotros de cuidar, mantener esa buena relación con ellos. Después vamos a ver un poquito más adelante, ahí en el verso, a partir del verso 5, empieza pues una serie de requisitos para los ancianos o pastores y obispos. Entonces dice ahí, por esta causa te dejé en Creta, le está diciendo Pablo a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pero bueno, pues precisamente buscando pues la corrección de todo lo deficiente que pudiera haber en una iglesia, debe de comenzar en nuestra persona, debe de comenzar en nuestra familia, y a continuación pues bueno, plantea los requisitos que también, por cierto, vimos ahí en Tito, muy parecidos estas dos epístolas. Y dice: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, o sea, que no sean libertinos ni rebeldes. Es algo que debemos nosotros de cuidar, porque Dios quiere pues que seamos cristianos maduros, que nuestra familia también esté madurando, y por eso es que esa es la única manera en que vamos a poder impactar en este mundo de una manera real, positivamente. La vida familiar en este tiempo está muy devaluada. El mundo ha querido minimizar la importancia del matrimonio, la importancia pues de mantenerse como familia unidos, como que se tratan de dar opciones, se le trata de dar libertad a las personas para que aun cuando son muy jóvenes decidan sobre su vida sexual, situaciones que a la larga están trayendo peores consecuencias y bueno, pues no están fundamentadas en las verdades que el Señor nos está mandando. Entonces nosotros debemos de aprender a vivir a la manera de Dios, y eso va a empezar
a ser de impacto y de bendición a nuestra sociedad. No nos cansemos de vivir de la manera en que el Señor nos está diciendo. Yo sé que a veces como jóvenes, bueno, pues vemos a personas, a artistas o personas que admiramos, cantantes, grupos musicales, pues infinidad de personas que pudiéramos nosotros pues o seguirlos, pero a veces esas personas nos dicen su verdad, lo que ellos consideran que es la vida, y los vemos que se divorcian, se vuelven a casar, tienen un hijo en un matrimonio, otro hijo con otra persona, y entonces poco a poco como que intentamos vivir de esa manera. Sin embargo, aquí nos está diciendo el Señor cómo tiene que ser nuestra vida. Ahora, muchas veces nosotros pensamos, bueno, es que esto se lo dice Dios a los que quieren ser pastores, a los que pues están al frente de una iglesia, pero algo interesante es que la misma vida o la misma clase de ética que se le exige a un siervo de Dios, a un pastor, también es algo que nosotros debemos considerarlo, porque el día de mañana nos hemos de convertir en líderes y aún así desde ahora debemos de prepararnos y de vivir de esa manera. No pretendamos que el día que el Señor nos llame y que estemos ya sirviendo, ese día vamos a cambiar totalmente y ese día ya, ahora sí me voy a portar bien. No, tiene que ser desde antes. Desde este momento el Señor quiere que nosotros vivamos a su manera. Dice más adelante, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, es decir, no una persona que esté en riñas constantemente, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, y después dice, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, aquí algo importante también. Si nosotros vivimos a la manera de Dios, si llevamos una buena relación familiar, si estamos empezando a impactar porque hay madurez en nuestro corazón, entonces eso nos va a ayudar para que también pues cumplamos con este otro aspecto, exhortar con enseñanza, pero siempre la enseñanza tiene que estar fundamentada en la vida, en el estilo en que vivimos cada uno de nosotros en cada esfera, para que podamos convencer realmente. Una persona que solamente enseña, si pretendemos querer enseñar a nuestra sociedad, si pretendemos querer pues decirles cómo vivir, pero nosotros no llevamos el estilo de vida que el Señor nos dice, pues inmediatamente se van a dar cuenta, este es pura labia, como dicen por ahí, solamente es de dientes para afuera, solamente está señalándonos nuestros errores, pero que primero se fije él o que primero se fije ella en cómo está viviendo. Y eso es muy cierto y es algo que debemos de reconocer que es verdad. Nosotros no podemos pretender evangelizar, testificar, transformar a nuestra sociedad con puras palabras. Nosotros no vamos a poder ser de impacto solamente con decir pues o lo que conocemos, lo que sabemos, aunque estudiemos en donde estudiemos, aunque estemos preparados en lo mejor de lo mejor, si nuestra vida no refleja lo que estamos diciendo con nuestra boca, si realmente no hemos vivido y no podemos aterrizar, aplicarlo, todo el conocimiento que tenemos de Dios, pues entonces pues las personas se van a dar cuenta. Las personas son muy observadoras y ellos dicen, esta persona solamente me está diciendo, pero no lo está viviendo. Entonces tenemos un hermoso reto y yo quiero animarte a que podamos orar y le podamos pedir a Dios que Él obre en nuestros corazones, que podamos pues vivir como Él quiere, pero con su ayuda, no con nuestro esfuerzo, porque si no entonces nos vamos a cansar, a agotar. Necesitamos de la ayuda de Dios, por eso es tan importante tener una buena comunión con el Señor. Vamos a orar. Bendito Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, Padre mío, por la hermosa oportunidad que nos das de poder leer tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de conocerte, por saber, Señor, que has venido a esta tierra a darnos salvación. Gracias, Señor, porque vives en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a mantener una verdadera comunión contigo, a vivir para ti, a derramar nuestro corazón cada día, a estrecharnos en ti, Señor, a sentir tu abrazo, a buscar tu rostro cada día, Señor, para que entonces podamos tener una mejor relación en nuestros hogares. Padre mío, ayúdanos a vivir
pues con estos requisitos, Señor. Ayúdanos a poder ser personas de ejemplo, y que no solamente sea con nuestra propia palabra, sino con nuestros hechos, con que prediquemos, Padre mío, porque esa es la mejor manera de hablar de ti, nuestra vida, nuestro testimonio. Ayúdanos, Padre mío, en esta hermosa labor, en este hermoso privilegio, y Señor, derrama de tu bendición en mi vida, en la vida de cada uno de los que me escuchan en este momento. Señor, permítenos experimentar tu misericordia, tu gracia de cada día que tú das a cada uno de nosotros. Y Señor, pues ayúdanos. No podemos en nuestras fuerzas, necesitamos de ti, Señor, y queremos honrarte y glorificarte, Señor, con nuestra vida. Y también, Padre mío, pues ayúdanos a vivir como tú quieres para poder impactar a esta sociedad. Padre, te damos las gracias y te pedimos todo esto. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que el Señor te bendiga y si Él lo permite, nos vemos en la próxima.